¿Cómo arrancamos con todo esto? ¿Por qué se nos ocurrió hacer un podcast? ¿Y por qué juntas? Estas preguntas y muchas más las charlamos en este episodio especial. Bienvenidos al gran final de la primera temporada de Cuestión de Perspectiva. Suscríbete para no perderte de los nuevos episodios, que muy pronto se viene la segunda temporada. Nos vemos pronto. Bueno, bienvenidos al último capítulo de esta temporada. Sí, bienvenidos al último capítulo. Este creo que es un capítulo súper especial, es un capítulo como de recap de todo lo que hicimos en estos episodios. Y bueno, tenemos una temática súper especial que es la base de cómo nace este proyecto y cómo fue nuestro camino emprendiendo a través de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Así que bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, porque es verdad que tenemos un proyecto en común en donde cada una tiene una vida realmente muy diferente de una a la otra. Totalmente. Bueno, y están los perros también que formaron parte de este proyecto desde el principio. Así que eso me parece interesante porque a mí me pasa que al principio era como, bueno, quizás para vos es fácil emprender que ya sos independiente, ¿no? Totalmente. Y que podés manejar tus horarios, tu tiempo, y en mi caso era, yo tuve un par de intentos desde el COVID que yo decía, tengo que armar mi propio proyecto, pero una vez que arranqué a trabajar en relación de dependencias dije, listo, ya no puedo emprender. Claro. Entonces quizás también mi idea hoy es compartir mi experiencia trabajando a tiempo completo y emprendiendo igual, como que en realidad al final no hay excusa. 100%. Yo creo que todo, o sea, yo soy muy creyente obviamente en todo esto de, la gente ya quizás nos conoce un poco de la energía y demás, y creo que todo pasa en el momento justo que tiene que pasar. Sí, siento que es verdad que es un tema de prioridades. Siempre hay a veces una llamita interna que te llama a decir, basta, tengo que hacer esto. O sea, hay algo internamente que me está diciendo, quiero poner esto y hacerlo carne, o sea, sacarlo al mundo. En mi caso sí, yo hace 4 años que soy full emprendedora, que manejo mis tiempos, que siento que obviamente sentí mucho más esto de emprender, de abarcar muchas cosas a la vez, tener que aprender a organizarme, saber en dónde poner foco y demás, pero sí me estaba pasando que quería buscar un lugar en donde empezar a contar más mi visión, a mostrar más mi visión, a compartirla con el mundo, o sea, a brindar justamente este espacio que nosotros creamos y que no le estaba encontrando un lugar tampoco, no le estaba encontrando el lugar, no le estaba encontrando la manera, tenía siempre en duda de cómo hacerlo, trabajando también en esto, parece que no, pero cuanto más a veces peor, porque más información tenés, entonces evalúas más cosas y decís, y te olvidás de la base de todo. Claro. Y siento que justo el match que hicimos nosotras del momento indicado, que los dos podamos poner energía y demás, siento que se dio en volver a las bases, ¿no? O sea, y ahí habla un poco de cómo nació este proyecto. Así es. Bueno, a ver, cada uno nos puede contar cómo lo vivió. Dale, me encanta. Yo, por ejemplo, bueno, en el 2020, cuando estaba sin trabajo y el mundo estaba un poco parado, obviamente o sea, busqué, pero me di cuenta enseguida que no iba a encontrar porque estaba todo detenido, mi marido trabajaba todo el día, yo estaba ahí en casa diciendo, ¿qué hago? Tuve como un intento de un proyecto, pero yo me di cuenta de eso, que quizás no era mi momento, que aún me faltaba, decía, bueno, yo estaba sola en esto y decía, yo sola no lo puedo hacer, necesito tener a alguien para hacer este proyecto. Así que bueno, lo puse en pausa. Nunca dije, no lo voy a hacer, fue como, bueno, ahora no puedo. Conseguí un trabajo fijo, empecé y después tuve un segundo intento, que no es un intento, es un segundo proyecto. No, perdón, claro, primero intenté lo del podcast, ahí está. Sí. Hice un par de capítulos sola, que era más entrevistando a mujeres migradas, o sea, con diferentes experiencias, pero no era el foco en mí. Yo ni hablaba de mí. Entrevisté a 3 o 4 mujeres y el foco era en ellas en cuanto a experiencias como mujeres en otro país. Entonces era bastante limitado, ¿no? Sí. Un poco el tema. Y yo, porque hasta ese momento no me quería exponer en mi vida íntima. Era como, yo no hablo de mí. Como que algún que otro comentario, pero mi exposición era mínima. Perfecto. Porque también me daba un poco de miedo exponerme. Y después lo mismo, me di cuenta que era mucho trabajo, que había muchas cosas que yo no sabía, más que nada el tema de redes, que era mi pata débil, que dije, esto me cuesta un montón. Más la edición, más grabar, más todo, para mí sola, yo lo sentí como mucho, trabajando a tiempo completo. Y además, es verdad que yo me sentía eso, que era como, yo si quiero hacer esto me tengo que exponer un poco más, porque es un podcast, no son entrevistas, monólogos. Entonces yo dije, yo tengo que animarme a exponerme si quiero hacer un podcast. Sí. Entonces yo lo estaba ahí como desarrollando, sí. ¿Viste? Al mismo tiempo empecé un proyecto de venta de mates, sí. Que todavía está como ahí en vacaciones hace un tiempo por lo mismo. Un break de verano. Tengo muy poquito tiempo y ahora estoy con toda la energía en este proyecto
pero lo voy a continuar, obviamente. Entonces yo me di cuenta que yo que quería hacer eso, quería emprender y que si esperaba a no tener más trabajo de dependencia, nunca iba a arrancar. Entonces yo estaba ahí, era como adentrándome, viendo que era un montón, pero que tenía ganas. Entonces, bueno, yo estaba ahí y recibo un mensaje. Ahora si querés contar como yo lo tu parte. Sí. Bueno, a ver, yo desde hace creo que casi 2 años, a ver, yo estoy en las redes y tengo traté de formar una comunidad y aprendí un poco a exponerme desde hace ya 4 años. Entonces vengo de un lado totalmente distinto, pero sí creo que los últimos 2 años tuve una transformación bastante conmigo misma, con lo que quería exponer de mí, porque siempre cuento esa transformación en mis amigas íntimas y demás. Yo crecí en las redes hablando solamente de Suiza. O sea, mi foco era Suiza y la gente a mí me seguía por lo que yo daba de Suiza. Y me di cuenta que cada vez más había gente que se interesaba en el estilo de vida, en la visión, en cómo afrontas los cambios, en el emigrar, en un montón de cosas que no tenían que ver con un hecho informativo en sí. Es que empecé a mostrar un poquito más mi voz y ahí arranqué una transformación de empezar a tener ganas internamente de, no sé si ayudar a la gente, pero tratar de que la gente se sienta entendida de que todos pasamos por lo mismo, que no porque esté detrás de un Instagram contando sobre mi vida en Suiza es que no estoy pasando por cambios, por procesos o transformaciones. Y ahí empecé a tener la llama un poco de esta, aparte de que soy muy curiosa, me encanta, siento que cada historia de cada ser humano puede aportar a otro. Entonces tenía siempre esa necesidad interna de, no sé, viajaba, conocía gente y decía, ay, vos tenés que contar tu historia, tipo, no sé, sos de Perú y emigraste a Francia y emigraste de esta manera. Y digo, seguramente hay otra persona que se identifica con tu cultura, que quiere hacer lo mismo y que seguramente lo puedes ayudar. Yo tenía necesidad todo el tiempo de compartir como comunicando. Era muy interna. Y quería que sea una cosa más allá de la info que doy en mis redes sociales sobre viajar, mi vida como un poco nómade y demás, ¿no? Como más, un poco más de esa transformación, ¿no? Y esa curiosidad. Y ahí es que viene esto de que yo le decía siempre a mi novio, quiero hacer un podcast, quiero contar historias de la gente, quiero darle el espacio a la gente. Yo sentía como que siempre lo vi desde el espacio. Y viajaba y decía, te quiero hacer una entrevista, quiero contar en YouTube qué onda tu vida, quizás alguien le pueda ayudar. Yo tenía mucho ese fuego interno, pero claro, la verdad es que, como vos bien dijiste, vos tenías el laburo completo, yo también lo tenía, solo que me lo hice yo. Y yo tengo mi laburo por un lado como emprendedora, mi laburo como creadora de contenido por otro, y tenía 1000 ventanas abiertas. Se me da bien en general tener 1000 ventanas abiertas, las puedo acaparar, pero todo tiene un límite. Y la realidad es que me daba cuenta que tenía que priorizar, que tenía que dejar cosas de lado, y empecé en ese mundo de decir, ¿qué hago? O sea, ¿qué priorizo? Y ahí dije, bueno, tenía ganas de empezar un podcast, pero pensaba, obviamente, como vengo del palo del marketing y todo, yo pensaba 1000 cosas y evaluaba 1500 cosas. Y las redes, y no sé qué, y el nombre, la manera de contarlo, y la cámara, y qué sé yo, y tengo que buscarlo a quién entrevisto, y tengo que buscar de qué quiero hablar. Y me di cuenta que dije, Mica, vos ya sabés que esto es un montón. Claro. Y ahí es que dije, voy a ir por lo simple. Okay. No voy a pensar en nombre, no voy a poner no voy a ver una nueva red social, no voy a nada. Voy a simplemente dar un espacio a la gente a que cuente su historia. Porque a mí me pasó en las historias y seguramente hay otra persona del otro lado que puede escuchar y que le va a ser valioso escuchar la historia de un emigrado, de una persona que se la jugó por su sueño o donde sea. O sea, seguiste tu propio consejo de arrancar y después ves. Sí. Dije, Mica, te estás enroscando un montón. ¿Qué le diría yo a una persona? Siempre me hago esa pregunta. Claro, claro. Siempre digo, ¿qué le diría a mi mejor amiga que me está contando esto? Sí. Déjate de joder. Arrancá y después te fijas. Pero primero empezá por las bases. Y dije, voy a hacer lo mismo. Y ahí es que empecé tratando de pensar a quién entrevistar y obviamente por lo primero que empecé fue por Suiza. Dije, che, tengo conocidos, tengo amigos, siento que pueden aportar un montón historias de emigrados acá. Y empecé a contactar. Y ahí es que te contacté. Y dije, y ahí es que yo dije, pensé en vos, porque digo, me re gusta tu historia, sentía que tenías algo y nosotros siempre tuvimos esa conexión para mí, que siempre que nos juntamos fluyó un montón la energía entre nosotras, nos quedamos hablando horas, sentía que iba a salir bien. Sí, sí, sí. Y ahí fue que te escribí y que dije, le voy a decir a Sofi y que dije, a ver, mi intención era, aprovecho un día que vengo a Ginebra y hablamos de la vida te hago como una entrevista podcast. Claro, te hago como una entrevista podcast, tipo, contá tu historia, te hago preguntas, te doy lo que yo pienso y no sé. Y así lo viví yo y obviamente cuando y ahí vos me propusiste otra cosa, o sea. Claro, o sea, vos me dijiste, quiero hacer un podcast, quiero grabar un video. Yo te puse, yo también quiero hacer un podcast, hagamos un podcast. Bueno, está bien. Sí, fue como.
y ya fue, y después vemos, y yo en realidad también trato ya o aprendí bastante a meditar un poquito más las cosas. Yo siempre soy crecimiento, tenés ganas, andá y hacelo. O sea, siempre fui muy así, y con tantos proyectos y cosas que tengo, siempre dije, pará, ¿me puedo comprometer a esto? No sé qué. Y dije, ¿es importante para mí esto en este momento de mi vida? Sí, entonces sí me puedo comprometer. Claro. Y en mi caso, con mi vida muy viajera, mi vida acá para allá, sabía que me iba a requerir dejar otras cosas de lado, tipo, evitar viajes los fines de semana porque tenemos que grabar, agregar una cosa más a mi estilo de vida con las redes encima, de ocuparme de esa parte. Entonces, nada, es como que dije, bueno, ya fue, me interesa, voy a encontrar el momento. Obviamente sentí que iba a tener que sacar cosas de lado, pero era mi prioridad. Claro. ¿Y vos cómo lo viviste? A ver, ¿querés que lo hagamos calmarse? Ahí está. Ponete ahí. Sentate. Sentate, yo no te doy bola. Ahí está. No, porque se quería bajar en un momento y como Sí, no después pudo. subió. No, que no pudo tirarse de cara. Ya está. Yo lo viví que yo sentía que me faltaba una patita en el proyecto, que es todo el tema de redes. Más, no porque quizás no lo pueda aprender, sino porque realmente yo me doy cuenta que la energía que deposito en eso está muy mal administrada. Entonces, claro, yo decía, yo necesito a alguien que me acompañe en eso y que al principio sea más como yo voy como aprendiendo, y no yo soy la responsable de toda esa parte. Entonces yo decía, yo necesitaba esa pata. Y obviamente es como cuando te asociás, como todo. No tenés plata, vas a pedir a alguien que te dé plata, y bueno, como todo, ¿viste? Los recursos que a uno le falta. Claro, tal cual. Entonces yo dije, bueno, quizás la parte de edición me la puedo arreglar, tengo, viste, gente que me puede enseñar. Yo sentía que podía cubrir todo y que eso me faltaba. Sí. Y que no sé por qué, dije, no me quería meter a aprender porque sentí que dije, yo no lo voy a hacer, alguien me va a venir a como ayudar en esto. Sí. Como que dije, Sofi, no te pongas, porque también puedo hacer un curso y aprender. Poder podés. Claro, pero dije, no siento que no va por ahí. Parte. Claro, que no va por ahí. Y cuando vos me dijiste, vos encima me dijiste, quiero hacer un podcast, ahora que me acuerdo, pero yo entendí que querías un podcast, no un capítulo. Claro. ¿Entendés? Entonces yo dije, dale, sí, hagámoslo juntas. Bueno, ¿entendés? Fue como, no sé, como que es lo que siempre hablamos, a veces los proyectos existen, ¿viste? Y nosotros lo agarramos, pero ya estaba ahí, era como... Había que agarrarlo. Claro, tal cual. Y la realidad es que yo creo que nos complementamos muy bien en eso de que yo soy quizás más como, bueno, la charla, la reflexión. A mí me gusta mucho conectar gente y hablar con todo el mundo. Sos muy organizada. Claro, yo soy bien organizada, qué sé yo, y vos sos como la chispita ideas, yo como, para que lo escribo. Para que lo organizamos, lo ponemos en la agenda. Sí. Y creo que el proyecto surgió también un poco de una necesidad de ambas. En Sin tu duda. caso fue como esto, dar un lugar a la voz de personas, y en mi caso fue de crear algo propio que obviamente está totalmente alineado. Tu objetivo con el mío con el tuyo. Sí. Entonces por eso creo que en realidad fue fácil. Sí, es que a mí lo que me aseguró de decir sí de una, más allá de nuestra voluntad, de sentir que la energía estaba ahí, es que yo desde que empecé a migrar siempre hice todo sola. Y yo estaba cansada, yo dije, no quiero hacer más las cosas sola. O sea, va a sonar antiemprendimiento esto, pero literal amo emprender y lo haría 1000 veces y lo sigo haciendo y eligiendo, pero yo en mi caso nunca me frenó no tener un socio, un partner de ayuda para hacer las cosas. Nunca. Siempre tuve extra iniciativa y encontraba la manera. La pata que me faltaba la encontraba. Sí. Entonces es como que me pongo la mochila al hombro y voy y no pasa nada. Y me acompañó durante mucho tiempo eso, pero sentía que esto era como que no tenía ganas de cargar con el 100%. Y aparte, en mi caso, yo siento que doy mucho más cuando lo comparto. O sea, es como que yo en mi caso, literal, yo me dije, ¿qué voy a poner yo sola a entrevistar a alguien? Como que no me sentía que iba a fluir tanto eso y sentía como que yo en mi caso me descubro mucho más a mí hablando con otro. Cuando el otro me hace reflexionar, me pregunta cosas, lo escucho y digo, ay, ¿por qué dije eso? O como que sentí que necesitaba otra pata. Claro. Entonces cuando vos llegaste y me dijiste eso, dije, esto, no quiero hacer todo sola, quiero compartir hasta la idea, hasta decírtelo y que vos me digas, no, Mica, flashaste, o recontra, pero organicémonos. Claro, tal cual, sí. Pero bueno, es eso, yo creo que en tu caso sería, bueno, alguien que me encuadre un poquito. Sin duda. Y que yo tampoco soy, No, pero al lado mío vas muy bien. Claro, en comparación, pero alguien que encuadre un poco. Y yo necesitaba alguien que me permita dejar de usar la excusa de trabajo a tiempo completo, no puedo. En realidad no tengo tiempo, no tengo tiempo tampoco, eso no cambió, ¿eh? No es que me surgió el tiempo. Seguís en tu mismo trabajo y tu misma cantidad horaria. Claro, y eso es lo que
está bien, eso es lo que yo cuando lees frases decís, ay, sí, pero esto es imposible. Y decís, no, esto no. Es así. O sea, yo sigo trabajando, yo trabajo de lunes a viernes de 9 a 18 y aún así lo pude emprender. Entonces yo sentía que necesitaba como ese empujón para dejar de usar esa excusa. Sí, ¿Entendés? Es decir, dejá de usar la excusa de que trabajás a tiempo completo, porque no tiene nada que ver. A ver, porque yo elijo Obvio. no resignar mi estabilidad económica por el proyecto, porque Obvio. tranquilamente podría disminuir. Obvio, sí. Y hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Sí, que dice, obvio. me la juego toda y baja. Y quizás en algún momento lo haces. Lo voy a hacer en algún momento, tal cual, sí. O sea, sí. son momentos. Por eso, mientras mi cuerpo y mi mente por ahora me dé, lo sigo haciendo. Pero por eso digo, ambas necesitamos como ese empujoncito de un lado o del otro como para llevarlo a cabo. Pero para mí lo más importante es eso, es decir, al final todas son excusas. Todas son excusas y yo creo que una cosa muy importante es ser honesto con uno mismo, dejar la excusa de lado, por supuesto, pero saber que uno siempre está eligiendo las prioridades de su vida. Tal cual. Y que nosotros hoy dejamos un montón de cosas de lado por esto, porque en este momento esto es más importante. Sí. O sea, nos podríamos haber ido de vacaciones un fin de más, podríamos haber estado tranquilas un fin de semana para disfrutar del sol en Suiza, que no es tan natural en el invierno, o cualquier tipo de cosa. Y elegimos esa prioridad. Entonces, cuando vos la elegís, y encima obviamente en nuestro caso, que para mí lo que nos ayudó mucho que es compartido, y que cuando uno está más abajo, el otro está arriba para levantarlo, que cuando uno está desorganizado, el otro está para organizarlo, y ese ida y vuelta para mí es mágico, pero también saber que uno se tiene que hacer cargo de la prioridad que le está dando a las cosas en su vida. Y también ser honesto y saber de que no porque no pase en el momento en que quieras no significa que no va a pasar. Claro. Como vos mismo dijiste, vos intentaste eso y fue un proyecto, después otro, y sentiste que no era en ese momento. Claro. Y claramente no tenías esa llama interna o esa prioridad. No, porque si no lo hubieses hecho. Sí, tal cual. Y llega un momento de tu vida que decís, esto ya es muy fuerte. Sí. ¿Me hago cargo y voy o me dejo de quejar o me resigno a no tenerlo? Sí. Y creo que pasa un poco por ahí. Sí. Es que es eso, yo sabía que si le ponía toda la energía que le estoy poniendo ahora, porque claramente la energía que estoy poniendo ahora es un montón. Sí. Mucho más de lo que le puse a esos proyectos, aún estando en COVID sin trabajar. Sí. Mucho más. O sea, horas y horas y horas estoy en la computadora. Y en ese momento estaba 2 horas, me cansaba y decía, no, yo no puedo. Y ahora me bajé un programa de edición y aprendí a usarlo. Y en ese momento no lo hice. No, tal cual. Entonces, nada que ver, no es tiempo libre. A ver, obviamente que todo tiene un límite el límite económico, por ejemplo. De recursos. De recursos, sí, pero por ejemplo, nosotras empezamos con nada, con nuestros teléfonos. Sí. Con 0 recursos. Cero. Entonces, obviamente, si yo pretendo ponerme una marca de relojes, y bueno, capaz que no. Claro. Sí, o sea, se entiende de que Necesitamos más recursos. Claro, entonces yo en ese momento bueno, arranco también un podcast, que es algo que me encanta hablar, pero obvio que tenía otras ideas, pero que implicaban muchas otras cosas que no podía afrontar. Entonces, bueno, partimos de algo que podemos afrontar, como con nuestro celu en nuestra casa. No nos planteamos alquilar un estudio de grabación. Jamás. Por lo menos no por el momento. Bueno, pero, o sea, sí, está en los proyectos. Sí. Pero es eso también decir, bueno, no importa, siempre se puede adaptar el proyecto que tenés a algo abordable, o sea, algo sí, que puedas afrontar. Y que igual, a ver, es verdad que yo creo que vos me ayudaste mucho a esto de la exigencia, ¿no? Porque yo me acuerdo que te decía, no, pero se ve re mal, se escucha re mal, la luz, y vos me decías, pero ya va a estar mejor el próximo, ¿viste? Yo creo que eso también, bueno, un poco tu experiencia de emprender. Sí, que te pasa, y que a mí lo que aprendí yo, por ejemplo, es que yo siempre tuve la tendencia a ser muy perfeccionista también, pero aprendí a que todo va mejorando en el proceso. Claro. Entonces es como que quédate tranquila, es normal. Y ¿sabes qué? A mí me da orgullo cuando yo, no sé, logremos muchísimo más de lo que queremos lograr y vea el primero y diga, che, boluda, mirá lo que era esto. Claro. Y está bien, y bueno, sí, y también es la realidad. Sí. O sea, porque si yo muestro o espero a tener todo lo perfecto para empezar, no empiezo nunca. Tal cual. Y la realidad es que es como vos dijiste antes, todo lo que vemos en las redes y en el mundo parece re cliché. Tipo, si querés encontrás el tiempo, empezá con lo que tenés. Pero es así, o sea, es cliché porque es así. Y la realidad es que a veces uno, cuando empieza, se da cuenta que tiene más recursos de los que creía que tenía. Tal cual, sí. Qué sé yo, tiempo, conocimiento, información, cómo resolverlo, cómo hacerlo, dónde buscarlo. O sea, yo aprendí mucho eso emprendiendo de que
es como que pasa mucho con el emprender que hasta que no sepa dominar todo no empiezo. Aceptá que nunca vas a saber dominar todo. Y déjame decirte que el CEO de Apple seguramente hay un montón de cosas que no sabe, pero sabe dónde buscar para resolverlo. Y eso para mí es la clave. El conocimiento de ese de decir, confío mucho en los recursos que tengo o en los recursos que tenemos en este caso, de decir, lo vamos a resolver, ¿entendés? Claro. Y fíjate cómo en 4 meses de 15 episodios creo que tenemos, o 14, no me acuerdo, creo que son 15, ya no me acuerdo, mejor, o sea, todo lo que pasamos en 4 meses parece que otro lo hubiese pasado en un año. Tal cual. O sea, celular, cámara, trípode con 4 bancos, libros de... No, sí, pero aparte a nivel edición, o sea, todo lo que está detrás, que aparte, viste que escuchás, ¿no? Pero todo el trabajo que hay detrás, yo siempre lo creí, yo nunca dije, no, editar 2 videitos, pero, viste, cuando lo vivís decís, ok, las horas de edición y los desastres que hacía al principio. Y era empezar el video 30 veces, la edición, porque era, no, o venía Agus y me decía, esto con 2 pavadas lo resolvés. Y yo como, gracias. Hace 7 horas que estoy haciendo. Pero la realidad es que después todo me va enseñando como para la próxima etapa. Obvio. Es como esto de, por ejemplo, me pasó que, no sé, fui a comprar un trípode y por apurada compré cualquier cosa y decís, bueno, ves, al final tenés que esperar, no hace si no está el trípode no pasa nada, claro, bueno, después más adelante, cuando tengas tiempo averiguás si lo compras bien y con todo eso vas aprendiendo. Olvídate. Y el proyecto yo creo que lo lindo del proyecto, por lo menos como yo lo estoy viviendo, para mí es lindo, decir, yo estoy creando yo todo. Sí. ¿Entendés? Porque a mí no sé si me hubiese dado la misma satisfacción que venga Spotify y me diga, bueno, si quiere venir, no le vamos a decir ningún problema. No le vamos a decir que no, pero digo, no sé, me da una satisfacción tan enorme decir, todo lo que vamos logrando, aunque sea mínimo, es nuestro. Totalmente. ¿Entendés? Y es desde cero, o sea, nace de un sueño de empezar a encontrar, y aparte te das cuenta, por ejemplo, nosotros tenemos como, creo que uno va encontrando esa suerte de encontrar gente que se cope, gente que quiera compartir su historia, nuestras parejas, amigos que nos ayudan, nuestra amiga que nos hizo de técnica, el pulpo. Cuando fuimos al Parlamento. Al Parlamento, o sea, como que aparece y siento que eso se ve y se contagia, pero también a mí lo que más que es otra cosa cliché, es que es el hecho de disfrutar del proceso. Cuando parece una tontería, pero a mí me realegra estas cosas tontas. Estamos planeando la reunión ya para el episodio, para la temporada 2, y digo, si esto sigue súper bien, va a ser lo mismo en 3 años, solo que va a ser cosas más grandes. Pero van a ser iguales, vamos a estar nosotras dos planificando cosas creativas, viendo cómo crecer. Y también, para mí, pasa de que yo vivo mis días como los elijo. Y en el momento en que yo digo, che, estoy disfrutando esto, tipo la planificación, el arreglarnos para grabar, el editar después, el viajar para un podcast porque nos gusta, sí, y estoy creando yo como mi propia realidad. Le estoy dando lugar a vivir mis días como los elijo y a no tener eso de, tengo que ir a trabajar. Y para mí eso ya es mágico. Claro. O sea, de a poquito ir creando, aunque sea quizás... Hay cosas obviamente que siempre uno quiere mejorar y cambiar, y hay cosas que obviamente no nos gusta estar 40 horas editando, y seguramente ojalá en algún momento lo deleguemos totalmente, pero siento que el hecho de ir aportando un granito de arena para crear la vida que amás y que realmente eso de que disfrutás y demás, es como que para mí ya es, che, loco, yo estoy feliz, o sea, este es mi día de trabajo y me encanta. Claro, bueno, a mí me pasó eso, me empecé a ver un sábado, ¿no? Porque son mis días de edición, sábado, domingo. Me empecé a ver que me gustaba mucho esa rutina, por más que sea un sábado, ¿no? Y quizás todas mis amigas estaban en la montaña, el sol, y yo estaba en la computadora, pero igual me gustaba que esa sea mi rutina. Decir, bueno, edito, después pienso en cosas, investigo, leo, grabamos, como que me empezó a gustar. Ojalá algún día pueda ser un lunes y no un sábado y un domingo como nos pasa ahora, pero digo, me empezó a gustar mucho. Y por más que pase 8 horas delante de la computadora, porque como todo trabajo, o sea, obviamente tiene su parte horrible. A ver, la gran frase esa de elegí lo que amás y no vas a tener que trabajar nunca en tu vida, mentira. Esa sí es mentira. Esa es totalmente mentira. Vas a tener que trabajar. El tema es que haces cosas que no te gustan tanto por una figura mayor. Claro. ¿Entendés? Sí. Y la realidad es que a veces pasa hasta como es ir al gimnasio. Vos te levantás y a las 6 a.m. y no está tan bueno cuando te suena el despertador. Claro. Pero decís, me siento mejor, me veo bien, me siento saludable. Y después lo ves y decís, amé que me sonó el despertador, amé que pude tener esa prioridad en mí. Bueno, acá es lo mismo. Claro, sí, y además yo digo, bueno, ponele que en nuestro caso el trabajo feo, por así decirlo, no sé cómo llamarlo,
digo, pesado. el más pesado. Digo, bueno, pero me puedo ir a la montaña arriba a editar. Claro. Como me pasó una vez, que estábamos con visitas o en el auto me pasa ahora que edito. Ayer nos fuimos a comer a casa de unos amigos y 1 hora y media de viaje estuve editando en todo el camino. Entonces dije, bueno, sí, un bajón, pero tampoco... Claro, al principio haces todo, o sea, sos el CEO, el que va a comprar el pan o la comida para después de grabar, el que organiza la vida, el que invita a las personas que no van a hablar, o sea, haces todo. Sí. Y bueno, pero eso también es eso de lo que vos dijiste de... es totalmente nuestro. Y sí. O sea, y eso para mí le da un valor tremendo porque el orgullo que te da vos ir creciendo de a poquito y saber que elegiste también, porque vos estás eligiendo y saber que te podés estar leyendo un libro así mientras que estás yendo a algunos amigos o decir, no, bueno, pero es para mi proyecto. Sí, tal cual. Para mí eso es re satisfactorio, decir, es todo mío, que igual después yo tengo una amiga diciendo, bueno, igual soltá, porque no es tuyo, es como que si llega un momento que hay que soltarlo, hay que soltarlo, y es verdad que decís, bueno, pero si disfrutaste todo el proceso, no importa después, si es que muta, obvio. ¿no? Siempre, para mí el hecho de soltar es que para mí cuando yo pongo la voz en algo, creo en algo, ya es para los demás. Claro. O sea, yo le estoy brindando mi tiempo y energía a ellos, a las personas que nos están viendo, a nosotras mismas en este instante que estamos hablando. Sí. Y yo lo suelto como diciendo, a mí no me gusta ver los proyectos como, viste, que está muy esto de, es mi bebé. No, porque tu bebé va a crecer, se va a ir de tu casa, Claro. va a tener su vida, va a elegir su pareja en el futuro y vos vas a estar ahí siempre para él, Claro. pero esa persona ya va a elegir su momento. Es re rara la frase que estoy diciendo, pero no es nuestro bebé, es nuestra creación en este momento. Tal cual. Y tipo, la soltás y la vivís y al final el proyecto se trata de elegir cómo vivir tus días. Para mí es eso, elijo estar eligiendo este momento hablando con vos, reflexionando, tratando de motivar a la gente a que se anime también y compartir nuestro proceso, porque la verdad es que no tenemos 10 años haciendo podcast, tenemos 4 meses. Tal cual. O sea, estamos en esta y ojalá en un futuro veamos este podcast y digamos, wow, ¿te acordás eso? Y eso para mí es re mágico. Sí, yo creo que igual también un poco del miedo a emprender, por lo menos en mi caso, lo que me pasó fue que, bueno, por un lado el miedo a la exposición, porque era algo público, no es lo mismo vender un producto y estar atrás. Total. Pero aún así, cuando haces un producto es miedo a que no les guste, a la evaluación, a los comentarios. Rechazo. Claro, entonces yo creo que eso también es un gran aprendizaje personal. Entonces digo, más allá de que si por el año que viene hacemos segunda temporada y después vira a otra cosa y no hacemos más podcast, no importa. Está bien. Claro, porque a mí me está enseñando muchísimo en cuanto a mi persona, y es eso. O sea, yo siempre, bueno, lo dije en un podcast anterior, de que hacer el podcast me está ayudando como a procesar mucho de los procesos de emigrar, porque al hablarlos con vos es como, bueno, tenemos las dos 25 años de terapia, entonces ya es como, nos hacemos una autoterapia las dos, o mismo atrás, porque las charlas continúan. Obvio. Pero además es esto de decir, che, no pasa nada, ¿viste? Porque yo siempre le tuve como un poco de miedo a que me juzguen, ¿no? Sí. Y a decir algo que se malinterprete. Como ese siempre fue mi miedo. Sí. A decir algo que se malinterprete y decir, che, dije eso, pero... No era así. Bueno, podría haber explicado un poco más o no mal. Y siempre fue ese miedo en cuanto a la exposición, ¿no? Como... No se puede malinterpretar. Obvio. Y que la gente quizás no va a entender lo que yo quise decir. Obvio. Y después me di cuenta que, bueno, que yo presto atención muchas veces y a veces me corrijo y digo, bueno, en realidad hay que hablarlo de esta forma, decir esto. Entonces digo, bueno, al final no es tan grave porque... A ver, yo lo que pienso primero que el miedo a la exposición lo tenemos todos porque nacimos y fuimos creados así, nacimos juzgando, evaluando la vida de los demás, entonces nacimos con eso. Claro. Entonces es un trabajo muy grande interno que tenemos que hacer para dejar de juzgar o saber y entender que cada uno ve del otro desde su perspectiva. O sea, yo no soy responsable de lo que el otro perciba de mí. Claro. Yo soy responsable de lo que yo expreso o desde dónde viene mi intención. Y en el momento que vos lo haces así, obviamente va a haber gente que no esté de acuerdo con vos. Y es la idea. Sí. O sea, que no le guste, que no consuma nuestro producto, nuestro contenido, que no esté de acuerdo como pensamos. Y está buenísimo. Sí. Yo creo que el hecho de poder darle espacio a algo es que, loco, animate a hablar y da a conocer lo que pensás y cómo ves la vida y está bárbaro. Claro. Yo siento que parte un poco de ahí y también soltar que lo que el otro percibe de nosotros habla más del otro que de nosotros. Sí. Y cuando empezás o sea, yo también tuve que amigarme obviamente mucho con la exposición. A mí me pasó que crecí tanto en un año. O sea, a mí mi vida por exponerme en las redes cambió en 7 meses. O sea, pude renunciar a mi trabajo, me dediqué 100% a las redes. O sea, cambió mucho que en un momento después estuve 6 meses sin subir un post.
Porque dije, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy? Y ahí me tuve que súper autoconocerme de nuevo y decir, para, vos siempre elegís hasta cuándo. Si en algún momento pasa algo y decís, ¿sabes qué? No quiero exponerme más. Está bien. Sí, claro. Y no es un fracaso, fue una etapa. Yo creo que cuando lo vivís como proceso es que soltás la expectativa o el resultado. Sí. Estoy eligiendo cómo vivir mis días. Hoy en día me hace feliz esto, dale para adelante. Mañana no te hace más feliz, soltalo. Sí. Bueno, en mi caso igual, yo quizás también no pensaba más a la gente X, sino ni a mi familia, ni a mis amigos, porque todo el mundo me conoce y no hace falta. Si puedo decir algo y Está bien. van a saber de quién viene. Pero bueno, yo soy psicóloga, tengo pacientes, trabajo con niños, con familias. Mi mayor miedo era por ese lado. Obvio. Era decir, che, me acuerdo que lo hablamos en, ¿cómo me pongo en el Instagram? Me pongo un seudónimo, ¿entendés? Como la rubia del podcast, no sé. Y ellos me dicen, la gente te va a encontrar si quiere encontrarte. Y es Obvio. así, hoy en día, o sea, no te puedes ocultar. No. Entonces, vos me dijiste, te van a encontrar y bueno, y ya está. ¿Y qué va a pasar? Pero esa era mi mayor traba. Era como, che, mis pacientes me van a encontrar. Yo creo que cuando uno dice, o sea, se hace esa pregunta, ¿no? De decir, che, ¿qué van a pensar o lo que sea? Obviamente está muy bien tu planteamiento para mí, por eso es que yo te dije lo que te dije, porque vos lo haces desde un punto de vista profesional y sos muy consciente de tu trabajo como profesional. Y entonces siento que eras tan consciente de eso que decías, che, tengo que cuidar, porque yo trabajo con niños, hago un tipo de trabajo que es más delicado o... o que sepan de mi vida privada. Claro. Que no deberían saber. Claro, pero al fin y al cabo esta no es tu vida privada. Una vez que vos entendés que esto es lo que vos estás queriendo exponer, uno expone hasta donde quiere. Tal cual. Nosotros acá obviamente hablamos mucho igual, lo hablamos, eso fue real, que fue tremendo, que yo no sé si es que estamos haciendo el podcast o qué, pero estoy con unos mambos, me volvió la crisis, extraño a mi familia, no sé, o sea, siento que al hablarlo siempre te regenera un montón de cosas y parte un poco por ponerte vulnerable, hasta con vos mismo. O sea, en nuestro caso nosotros estamos haciendo un podcast que justamente es algo en donde exponemos nuestra visión o lo que nos pasa. Y también está el hecho de no estoy exponiendo nada para enseñarle nada a nadie, ni con un consejo puntual. Estoy contando mi historia y ojalá le sirva a alguien. Claro. ¿Entendés? Y creo que pasa por ahí. Sí. Y cuando vos te sacás ese peso de encima, es como que podés ser y crear por crear y dar algo lindo al mundo y punto. Sí. Y aparte una cosa que a mí me ayuda mucho, que trabajando en las redes me ha pasado, es yo no le estoy operando el corazón a nadie. Claro. Y cuando me agarra la crisis de, ay, no quedó lindo, no sé qué, bueno, hay otras, la verdad, es como que yo no tengo, o sea, yo por eso el tema de las profesiones o a lo que uno se dedica es muy delicado, pero siempre en redes nosotros jodemos mucho cuando, por ejemplo, trabajás en redes sociales o manejás cuentas para empresas y decís, ay, me equivoqué, hay una falta de ortografía, no sé qué. Está bueno ser como profesional con lo que uno hace, pero por otro lado decís, para. Claro. Claro. No se va a morir nadie porque tuvo una falta de ortografía en el post. Claro, lo que yo diga no va a afectar la salud mental a nadie, o sea, acá en este podcast, digamos. ¿Entendés? Bueno, ojalá que para bien. Ojalá sí. que para bien. Ojalá claro. que puedan encontrar un espacio donde se diviertan, donde puedan no sentirse solos, porque yo creo que este podcast, una de las cosas que nosotros nos planteamos al hacerlo, para mí fue el hecho de por qué surgió. Y la otra vez, planeando proyectos para la nueva temporada y demás, vino esta pregunta de decir, ¿por qué están haciendo esto? Y fue como, nunca nos respondimos realmente esa pregunta así como tan puntual. Y una nueva colaboradora, sí, se van a enterar. Ya se van a enterar. Y la realidad es que para mí era un espacio. O sea, yo sentía que no encontraba un espacio en donde ser completamente yo con todo el proceso que viví desde emigrar, emprender, hacer la vida en otro país, sentirme solo en un montón de cosas, querer volver, no querer volver, tipo, creo que el emigrado une un montón de factores que más allá de lo que haga en su vida, siempre vive cosas que no se viven en otro momento de la vida. Claro. El dejar tu lugar de donde creciste. Entonces me di cuenta que tenía un montón de conciencias que hablaba con amigas. Yo decía, ¿por qué no hablamos de eso? ¿Por qué nadie nos cuenta eso? Y para mí el podcast había sido eso. Yo creo que un espacio donde la gente pueda contar su historia y darle a conocer a los demás que no están en una solos. Claro, sí, en mi caso fue, yo dije, como de compañía, ¿no? Como que yo quería que la gente se sienta acompañada. Que no es lo mismo, está ligado, pero no es lo mismo. No. O sea, una cosa es un lugar de expresión, otra cosa es sentirse acompañado. Pero para mí, por ejemplo, cuando yo me mudé, Luzu fue, que es un canal de Argentina de streaming,
que yo es como a mí no me gustaba ver las noticias de Argentina porque me angustiaba mucho. Entonces era mi forma de sentirme conectada con Argentina, de más o menos estar al día con algunas cosas que pasaban, el canal de habla hispana y no tenía amigos, obviamente, claro. como, bueno, qué triste, pero es así. Sí. Entonces era como, bueno, una compañía. Sí. Entonces yo los ponía ahí, era como que yo estaba... Y yo hablaba, porque nunca fui de participar en las redes, yo, o sea, no es que mandaba mensajes, yo pero tampoco. Yo era como que yo discutía después sola de los temas. Y a veces me pasaba que cada tanto tocaban algún tema de, bueno, porque por ejemplo, si vos te vas del país debes sentir tal cosa. Y la verdad que ninguno vivió la experiencia. No. Yo a veces decía, yo quiero llamar y contar, ¿viste? Yo decía, yo quiero hablar de este tema. Sí. Y es verdad que no hay ningún canal así hoy en día que hable de eso, quizás en algún momento. Nosotras, no, pero digo, como que esa necesidad de decir, che, me siento acompañada, pero quiero hablar, quiero compartir mi experiencia. Sí. Porque digo, somos un montón y ellos a veces dicen, tenemos el 50% de gente que nos mira en el exterior. Es que sí, nosotros nos levantamos y, por ejemplo, yo soy muy fan de Antes que Nadie, bueno, nosotras las dos también, y nosotras almorzamos con ellos. Y generamos debates por eso, y para mí es como que digo... Y creo que hasta mismo fue un súper incentivo de hacer esto, porque decir, mirá lo que vos haces, creas un proyecto que impacta tanto en la vida de otros. Y la realidad es que no tengo dudas que hay un montón de emigrados que se sienten mucho más cerca de su país porque los tienen ahí en la tele. Tal cual. Y parece que son tus amigos hablando y tocan de repente el mismo tema que tocamos nosotros ayer el domingo acá comiendo y decís, boludo, hablamos de eso ayer y literal, y para mí... Eso es el hecho de sentirse acompañado o identificado, obviamente que sea argentino, para mí es una cosa que es su diferencial, con nosotras por lo menos, pero es increíble como cuando vos creas un proyecto el impacto bueno que puede tener en la gente. Sí, pero además lo que a mí me hacía era que tocaban temas y me hacía reflexionar, de verdad, ¿viste? No sé, la identidad, el género, la pareja y... Yo realmente reflexionaba. Entonces uno puede decir, ay, o sea, desde afuera un canal de streaming, unos boludos hablando, como nosotras, dos pibas hablando de su vida. Pero si a mí me generó ese impacto, que soy una amiga que reflexiona igual, ¿entendés? No es que no. Digo, si ellos me hicieron pensar, yo creo que era más por esta conexión, ¿entendés? De sentirme acompañada, en confianza, por así decirlo. Digo, son un poco locos, pero es real. Es así. Es real. Yo estaba sola y capaz había días que no hablaba con nadie, que no emitía sonido y a veces hablaba solo porque participaba de la charla y decís, qué loco el impacto que podés tener. Pero, a ver, a mí me pasa mucho que yo soy emprendedora y trabajo sola. O sea, sí, tengo mis colaboradores, me conecto, tengo meets y todo, pero no voy al trabajo el día a día. Claro. Y antes sí, y cuando dejé de ir, era como que quizás pasaba días todo el día trabajando en mi casa o trabajando en un café y es increíble la compañía. O sea, real. Y ahí fue también que digo, eso que vos pensaste es lo que pensé yo también, de decir, mirá el impacto que tiene algo que haces y que creas con otro. Y bueno, quizás nosotros también podemos, aunque sea, aportar un granito de arena para el que emigró, se sienta un poquito más acompañado y entendido, porque hay muchas cosas que nos pasan por la cabeza y que no decimos por temor a que nos juzguen. Y hablamos un montón de temas eso en el podcast, ¿no? De emigré y quizás ya cambié y no quiero volver o quiero solo de visita, o emigré y me volví y siento que soy un fracaso, ¿entendés? O emigré y no soy feliz, ¿por qué no soy feliz? O emigré, ¿sabes qué? Dejé mi profesión y estoy re feliz. Pero siento que la gente me juzga porque no trabajo de lo que estudié. Claro. Miles de cosas que tienen que ver con las expectativas que creo que nos ponemos como sociedad encima, y para mí siempre fue un espacio de decir, no, o sea, acá nadie te juzga. O sea, acá vos podés ser libre de sentir y de expresar, y creo que mi objetivo, digamos, con este podcast como el tuyo, hacían un match perfecto. Así es. Y creo que eso es lo más puro, porque es el core, como vos decís, del podcast. Es como, ¿por qué haces esto? Y si eso está alineado, todo el resto es decorado al final. 100%. Digamos, cómo posteamos el color, y eso es todo decorado. Así que yo creo que eso es lo que más nos une. Entonces, si podemos terminar como hablándole a alguien que quiere emprender y no se anima y tiene excusas, quizás es preguntarse, ¿por qué lo querés hacer? ¿Por qué lo querés hacer? Y si vos pensás, si vos crees que le podés ayudar y hacerle bien, así sea transmitir felicidad o hacer reír, no importa cuál sea el motivo, a una persona, ya vale la pena. Y también yo creo mucho en el universo, por acá es muy esotéricos, pero yo creo demasiado en el universo, y hay una frase que es cliché pero que me encanta,
y que habla mucho de si no sale de tu cabeza o de tu corazón, por algo es. Y para mí es así. El tema es que depende de nosotros hacernos cargo de ese deseo, ¿no? Y decir, me voy a hacer cargo, voy a ir por eso sin expectativas, simplemente por eso que quiero hacer. Nosotros hoy queríamos establecer con esto un canal de expresión, de que la gente se sienta acompañada. Lo estamos haciendo, nos escucharán 5 personas, 400, millones, no nos importa, pero estamos creando la vida que nosotras queremos y encima dándole la posibilidad a una persona que se sienta un poco más cerquita de lo que le pasa. Y si te da miedo, hacelo con miedo. Hacelo con miedo, porque el miedo no se va. Y No se va. No, tal cual. Nada, gracias. Hasta la próxima.